Hola amigos, les habla Fran de Varona, aquí con otro programa más del Mundo al Día. Bueno, hoy yo quiero invitar a todos los que viven en Miami, que están viendo esto en cámara en estos momentos, que voy a presentar dos de mis libros sobre lo que ocurrió en Bahía de Cochino este viernes, diciembre 10, en el Club Big Five, en el comedor. Usted puede ir a almorzar si quiere o no almorzar, no hay costo ninguno, y ahí me va a ver presentando estos libros. Por cierto que toda esa conferencia del viernes se va a grabar también y se va a enseñar en este mismo canal. Pero estos son los dos libros que yo he escrito. Yo soy el único escritor en Estados Unidos que ha hecho un libro en inglés y otro libro en español sobre todo lo que ocurrió en Bahía de Cochino. Y aquí tenemos los dos libros en cámara. El de inglés, como pueden ver aquí, se llama Cuba, The Bay of Pigs, The Kennedy Assassination, the Vatican and the New World Order. Cuba, Bahía de Cochino, el asesinato de Kennedy, el crimen del año, el Vaticano y el nuevo orden mundial. Ese libro tiene 404 páginas. El otro libro, no tan grande como el de inglés, es este que se llama Bahía de Cochino, mi historia. Pero aunque yo hablo de mi historia y explico mi participación como un soldado de 17 años a bordo del barco Houston, que fue hundido por aviones enemigos y tuve que nadar en un mar de tiburones a llegar a tierra, y hablo también de mi hermano Jorge Luis de Varona, que peleó en el batallón 6 como observador avanzado. Hablo de mi primo hermano Osvaldo de Varona, que peleó en el Bomblín, y hablo de todos los parientes de Tony Varona, que son parientes míos, como Roberto de Varona, el hermano del político, ex primer ministro de Cuba, ex presidente del Senado cubano en época del Partido Auténtico y que fue ministro de Trabajo. Bueno, su hermano Roberto estuvo en la invasión y son primos míos también. Su hijo de mi edad, Robertico, también peleó. El hijo de Tony, Carlos de Varona y Seguro, peleó. El sobrino de Tony, Abel de Varona, también peleó. Y otro primo, José Raúl de Varona González, más conocido por Yayo, recientemente fallecido, no solamente que peleó y fue uno de los fundadores de la brigada, sino se convirtió en el G2 de la brigada, a cargo de inteligencia militar. Pues bien, todo eso se encuentra en estos libros. Pero yo quiero comenzar explicando un poco cómo el comunismo entró en Cuba. ¿Qué ocurrió durante la administración del presidente Eisenhower? Ahora, antes de decir eso, quiero decirle que la Brigada de Asalto 2506 endosó 2 veces a Donald J. Trump. Y voy a enseñarle cuando lo endosamos en el 2016, y yo tuve el gran honor de presentarle el escudo de la brigada, que lo pueden ver aquí también en cámara, junto con el que era presidente en ese momento de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino, Humberto Díaz Argüelles, conocido como el Chino Argüelles, y con el que diseñó el escudo de la brigada, Vicente Blanco. Él es el que diseña el escudo. Nosotros tres fuimos escogidos para darle esta insignia al presidente, al candidato en ese momento. Todavía no ha sido electo presidente, estaba compitiendo con la izquierdista Hillary Clinton en las elecciones del 2016. Pues vino el candidato, no es la primera vez que visitó la brigada, la había visitado antes también, y ahí le dimos este precioso escudo que el presidente siempre lo agradeció. Y tanto lo agradeció que cuando estaba en la reelección del 2020 nos invitó a los directivos y a nuestras esposas y familiares que lo visitáramos en la Casa Blanca el 23 de septiembre del 2020, y nos honró a toda la brigada, salió en todos los canales de televisión, y 8 de nosotros estuvimos con el presidente, lo que éramos parte de la directiva. Todavía yo soy parte de la directiva, soy director de prensa e información de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino, Brigada de Asalto 2506,
pues nuestro presidente, el coronel Johnny López de la Cruz, y otros de la directiva, estuvimos con el presidente en el Blue Room, el Salón Azul de la Casa Blanca. Estuvimos con él hablando directamente y también con el vicepresidente. Pues bien, pero ahora regresando a la brigada, el comienzo de la brigada, primero que nada voy a hablar un poco de cómo entró el comunismo a Cuba. Sabemos que Cuba tenía un dictador llamado Fulgencio Batista, aquí lo ven. Este es el capítulo primero del libro en inglés y sale Fulgencio Batista, y también explico en este capítulo cómo fue que entró el comunismo a Cuba, porque obviamente sabemos el asalto al cuartel de Moncada, que aquí lo tengo a Fidel Castro arrestado, y tengo en la otra foto que sale aquí en cámara, tengo a el Che Guevara, Ernesto Che Guevara, un comunista, junto con Raúl Castro, otro comunista, y desgraciadamente Estados Unidos no se dio cuenta del gran peligro que Cuba representaba. Cuando Fidel Castro llega a México, ahí lo ayuda un señor llamado Bayo, nacido en Camagüey, que había peleado en la Guerra Civil de España y que tenía, pues, obviamente, era coronel de la República Comunista de España en el año 36 al 39, y él es el que entrena a las tropas de Castro militarmente, y posteriormente Fidel Castro lo nombra a Bayo general en Cuba. También muy importante es destacar la foto que está abajo en la otra página del libro, que aparece Herbert Massew con Fidel Castro. Herbert Massew era un tipo de extrema izquierda que trabajaba para el New York Times y probablemente era comunista, y ese fue el que hizo a Fidel Castro un héroe internacional. Nadie sabía fuera de Cuba quién era Fidel Castro, y fue Herbert Massew, trabajando para el periódico el New York Times, que es un vocero del Consejo de Relaciones Exteriores, fue él que lo hizo un héroe internacional, porque él hizo una declaración pública y le dijo al pueblo de Cuba: yo he sido comunista toda mi vida, desde el momento que entré en la Universidad de La Habana, que creo que fue en 1948. Ahí se declaró como comunista, marxista-leninista, y cínicamente dijo: yo oculté eso del pueblo de Cuba, porque si hubiera dicho que yo era comunista en la Sierra Maestra, no me hubieran permitido descender de la Sierra Maestra. O sea que engañó el pueblo de Cuba. Eso es lo que hacen los comunistas, engañan a los pueblos. Recordemos a Hugo Chávez, que se presentó no como un comunista, sino como una persona que iba a traer libertad y democracia para Venezuela, y era tremendo comunista. Así ha sido en la historia los comunistas, que no dicen la verdad, que postulan candidatos y no dicen que son comunistas. Una vez que están en el poder, cuando ya es muy difícil sacarlo del poder, entonces admiten que han sido comunistas. Pero hubieron 4 embajadores de Estados Unidos que mandaron cables en el año 57, en el año 1958, antes de que Fidel Castro llegara al poder en Cuba en enero de 1959, que le dijeron al Departamento de Estado: no dejen que el 26 de julio con Fidel Castro llegue al poder en Cuba. Son todos comunistas, van a ser enemigos de Estados Unidos y van a traer tiranía para los cubanos en Cuba. Pero habían 2 comunistas en el Departamento de Estado que recibieron toda esa información en el 4º piso, y de ahí no salió. Pero lo voy a enseñar en cámara 2 de estos embajadores. Uno de ellos, el embajador de México, que lo pueden ver en pantalla. Este embajador de México se llamaba Robert tengo una falla mental en este momento, pero quiero dar el nombre correcto de este embajador. El embajador se llamaba Robert Hill, que murió en 1978, y le dijo al Departamento de Estado claramente: Fidel Castro es comunista. El otro embajador que dijo eso fue Earl T. Smith, aquí retratado con Fulgencio Batista, porque fue embajador hasta 1960, durante el periodo completo de Batista. Hubo otro embajador también
que dijo lo mismo de Cuba, y ese embajador, no lo tengo su foto, pero también advirtió que Cuba era comunista. Ese embajador se llamaba Arthur Gardner y fue embajador de Cuba por 3 años. Y el otro embajador, que sí lo tengo en pantalla, aquí hay una foto de Fidel Castro de joven, pero en la otra página hay otro embajador que se llamaba Sproul Braden, que fue embajador de Cuba en épocas de Batista y lo ascendieron de rango y llegó a ser subsecretario del hemisferio occidental y siempre mantuvo contactos con Cuba, y él se dio cuenta que el 26 de julio estaba dominado por los comunistas y también envió cables. O sea, estamos hablando 4 embajadores que dijeron que Fidel Castro era comunista. Y otra persona que estaba muy claro con Cuba era este señor almirante que se llamaba el Chief of Naval Operations, Arleigh Burke, que también mandó cable a este señor a mano derecha, que era en ese momento el secretario de Estado, Dulles de apellido. Le dijo a Dulles claramente: Fidel Castro es comunista, no deje que entre al poder. Ahí está Dulles con Eisenhower, que nombró a Dulles secretario de Estado. Estoy hablando de John Foster Dulles. Cuando llega Eisenhower al poder, él nombra a los 2 hermanos Dulles en cargos importantísimos. A John Foster Dulles, a pesar de que este había sido tremendo globalista, que había fundado el Consejo de Relaciones Exteriores, y Alan Dulles, que había sido también presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, nombra a estos 2 globalistas de nuevo orden mundial, uno secretario de Estado, y a Alan Dulles lo hace jefe de la CIA, director de la CIA, el Servicio de Inteligencia, Central Intelligence Agency. Pero bueno, uno de los 2 comunistas que recibieron estos cables, lo tengo retratado en el libro, está aquí en el libro, Roy Robotham, que era subsecretario de Estado, abajo en la foto de abajo, era subsecretario de Estado del hemisferio occidental, y por abajo de él estaba otro, cuya foto no tengo en el libro, que es nada menos que era William Wyland, que en Cuba tenía el nombre Guillermo Arturo Montenegro. Su nombre era William Wyland, pero su madre se casó con un señor llamado Montenegro, era su padrastro. Él abandonó ese nombre cuando fue a vivir a Cuba y cogió el nombre Guillermo Arturo Montenegro. Pues ese señor, con el tiempo, llegó a ser a cargo de lo que se llamaba el Caribbean Desk del Departamento de Estado. Quiere decir que estaba a cargo no solamente de Cuba, de todo el Caribe y de México también. Todo Centroamérica, el Caribe, estaba bajo él. Ese era comunista también. Así que estos 2 señores fueron los culpables de dejar que entrara el comunismo a Cuba en época del presidente Eisenhower. También, si los Estados Unidos en el año 58 hubieran querido bloquear a Fidel Castro, le hubiera sido muy fácil hacerlo, porque en noviembre de 1958 hubieron elecciones en Cuba y Fulgencio Batista siempre seguía lo que los Estados Unidos le ordenaba a él que hacer. Si le hubieran dicho a Fulgencio Batista: deja que Márquez Sterling, aparece aquí con su familia en esta foto, que era nada menos que el que hizo la Constitución de 1940, era un político extremadamente respetado por todos los cubanos, era demócrata, era antibatistiano, y se postula en contra del candidato que Batista escoge, Rivero Agüero. Pero si Estados Unidos le hubiera dicho a Batista: deja que gane Márquez Sterling, no hubiera entrado el comunista a Cuba, porque ya Fidel Castro tenía que bajarse la Sierra Maestra y ya tenía Cuba un demócrata de presidente. ¿Y qué hubiera sido Fidel Castro? Tenía 32 años, hubiera sido un senador a lo mejor electo, no podía postularse a presidente bajo la Constitución de 1940 porque no tenía 35 años. Hubiera sido un senador, hubiera sido obviamente un héroe, pero no hubiera entrado el comunista a Cuba. Desgraciadamente eso no ocurrió. Años más tarde, cuando ya el comunismo está en Cuba, el embajador Earl T. Matthews
escribe, el embajador escribe un libro, El Cuarto Piso, que él fue embajador obviamente de Estados Unidos en Cuba. Él hace, Earl T. Smith estoy hablando, escribe este libro, El Cuarto Piso, que llama Explico la Revolución de Castro, publicado en 1962, cuando ya Castro estaba en el poder. Pero este es el libro, yo lo tengo en mi casa, es un libro muy interesante, muy bien escrito, que te narra, inclusive entre las cosas que dice en el libro, dice que la persona que estaba a cargo de la CIA en su embajada en La Habana, cuando él era embajador, estaba trabajando directamente con Fidel Castro para dejarlo que entrara en Cuba. Que quiere decir que estaba acusando a la CIA de ser responsable porque entrara el comunismo en Cuba. Así lo dice él. Y testifica esto junto con Arthur Gardner, el que fue embajador de Cuba, ambos ya con Castro en el poder en 1960, ambos testifican ante el Comité de Inteligencia de los Estados Unidos, que le preguntan a estos dos embajadores de Cuba cómo es que Fidel Castro ha llegado al poder y ahora sabemos que es comunista. ¿Y qué le dicen estos dos embajadores? Uno lo dijo hasta en un libro que escribió, pero ambos le dicen porque la prensa de Estados Unidos estuvo mintiendo de quién era Fidel Castro. Estamos hablando del New York Times, el Washington Post, todos estos periódicos le mintieron al pueblo americano de que Fidel Castro era un demócrata, y dijo, llegó al poder por la prensa de Estados Unidos y por los traidores del Departamento de Estado. Y lo dijeron dos embajadores de Cuba. Ahora, algo muy triste de decir, el coronel Manolo Granado, que está en la directiva de la brigada, un héroe que peleó en Vietnam, fue gravemente herido en Vietnam y está sirviendo conmigo en estos momentos en la directiva de la brigada 2506, me dio un libro de este gordo de más de 2000 páginas que sale todo lo que pasó en Cuba 2 años antes que llegara Fidel Castro al poder. Cubre 2 años del Departamento de Estado, un libro así de gordo, publicación oficial del Departamento de Estado. Gracias a él he podido escribir estos libros con tanta información. Pues mire, le voy a contar algo que es increíble. El último embajador de Eisenhower en Cuba era un izquierdista que se llamaba Philip Bonsall. Era embajador en Bolivia y Eisenhower lo nombra embajador en Cuba cuando sacan a Earl T. Smith en el año 1959. ¿Y qué hizo este embajador? Que también escribió un libro sobre Cuba. Ahí está el libro en Cuba en colores en pantalla. Bueno, pues este señor se entera que William Morgan, que lo ven aquí parado, vestido como comandante de la revolución, y atrás tienen a Fidel Castro sentado. Este fue un americano que fue a pelear a Cuba para tumbar al dictador Fulgencio Batista, y peleó en las montañas con Fidel Castro en la Sierra Maestra, y después pasa a la Sierra de Escambray, donde ahí pelea con el Che Guevara y con Camilo Cienfuegos. Después del triunfo de la revolución en Cuba, en enero del 59, Fidel Castro lo nombra comandante. Ese era el rango más importante que había en Cuba en aquella época. No había generales, no había coroneles, no había... El rango más tarde era comandante. Fidel Castro era comandante, Camilo Cienfuegos era comandante, Raúl Castro y William Morgan comandante. Pues este señor se entera, estoy hablando del embajador de Eisenhower, Philip Bonsall, que este William Morgan se arrepintió de haber ayudado a poner a Castro en el poder, y se entera en el año 59 que había puesto un comunista en Cuba, que iba a ser enemigo de los cubanos, iba a tener tiranía para Cuba, pero iba a ser sobre todo enemigo de Estados Unidos, y era un patriota que quería mucho Estados Unidos. Es más, él se casó con una cubana que todavía vive, tiene 80 y pico de años, su viuda, que vive en Estados Unidos hoy en día. Pues William Morgan comenzó a conspirar con cubanos para asesinar a Fidel Castro. Y se entera este embajador, traidor a la patria, traidor a Estados Unidos y traidor a Cuba, y le dice a Fidel Castro, William Morgan y un grupo de cubanos están tratando de asesinarte.
¿Y qué hace Fidel Castro? Comienza a observar a William Morgan. No lo arrestan porque quería coger a todo el mundo preso. Y lo observan por meses. Y por fin lo arrestan a él con los cubanos y a él lo fusilan. Gracias al embajador de Eisenhower. Lo cual es increíble, pero cierto. Bueno, seguiremos ahora hablando de Bahía de Cochinos. Eisenhower, una vez que se da cuenta del error de no haber parado el comunismo en Cuba, porque obviamente fue un error de la administración, a tal manera que Fulgencio Batista había comprado armamentos en Estados Unidos, porque estaba en medio de la revolución, ¿no? Peleando contra el 26 de julio, Fidel Castro, etc. Hay un montón de gente no afiliado al 26 de julio, y entonces pues él se entera que se equivocó de no haber detenido el comunismo en Cuba, y entonces en marzo de 1960 decide derrocar al gobierno de Cuba, a la dictadura que había en Cuba, que ya estaban fusilando gente, que ya era obvio que Fidel Castro era comunista, y que bueno, desgraciadamente no lo pararon a tiempo que entrara al poder en Cuba. Entonces Eisenhower con la CIA en marzo de 1960 decide derrocar, hacer cambio de régimen en Cuba, y da una orden que comience la CIA a hacer un plan para derrocar el gobierno de Cuba. Al principio comienzan a un grupito de cubanos, 20 que los tengo mencionados en el libro Bahía de Cochinos, mi historia. Los tengo mencionados, los primeros 20 fundadores de la brigada, que el número comenzó con el 2501. Los primeros 20 son los fundadores de la brigada. Entre ellos estaba mi primo Yayo de Varona, el sheriff Raúl Izaguirre, Andreo, Pepito Andreo, un montón de que son los fundadores básicamente de la brigada. Los recluta la CIA, lo llevan a la isla de Ucepa. Esa es una isla que está en el área de Fort Myers, en la Florida, y esa isla la alquiló la CIA y comenzó a entrenar a los fundadores de la brigada como radio de operadores, porque el plan en ese momento era infiltrarnos en Cuba. Los números, por supuesto, eran muy pequeños, porque acababa de empezar la CIA a reclutar personas para el derrocamiento de la tiranía en Cuba, y los entrena en Ucepa. Posteriormente un grupo de ellos va a Panamá, a una base militar en Panamá, otros ya pasan a Guatemala. El presidente de Guatemala era Idígora Fuente, y lo ponen a los cubanos, patriotas cubanos que estaban en la brigada en ese momento, los ponen todos en una finca que era de Roberto Alejos, cuyo hermano era embajador de Guatemala en Estados Unidos. La finca se llamaba El Betia, era una finca que tenían café, ahí cultivaban el café, alto en las montañas, y ahí comienza, primero, ahí no había nada. Los primeros que llegaron ahí tuvieron que construir las barracas, los inodoros, todo hubo que construirlo desde el principio, bajo la lluvia, bajo el frío, hasta temblores de tierra que había en ese momento. Y ahí comienza entonces la brigada a crecer en número. Entonces el primer brigadista que muere es Carlos Santana, que en una práctica se cae de un precipicio y muere. Y el número de él era el 2506. Y entonces la brigada de asalto no tenía número y deciden usar el número de Carlos Santana, el primer muerto de la brigada, 2506. Entonces se llama ya la unidad Brigada de Asalto 2506. Ahí coge el nombre. Con el tiempo los números comenzaron a crecer cada vez más, y entonces el Pentágono empieza a estudiar, y la CIA también, que ya no es factible hacer una guerra de guerrilla, sino simplemente hacer una guerra convencional, y comienzan a elaborar un plan, el plan de Trinidad, que era desembarcar a la brigada en el puerto de Casilda, que está al lado de Trinidad y al lado de las montañas del Escambray, donde ya habían muchos rebeldes peleando en las montañas. O sea, ya habían rebeldes peleando que obviamente se hubieran unido a la brigada. También había un aeropuerto para los B-26
que la CIA le pidió al gobierno americano que se lo dieran. Pidieron 20 y pico de aviones, solamente le dieron 16, pero había un aeropuerto en Trinidad que nuestros aviones hubieran podido operar desde Trinidad, desde Cuba. Y Trinidad también está más lejos de La Habana que la Bahía de Cochino, que fue un desastroso haber cambiado el desembarco de Trinidad a Bahía de Cochino. Un gran error por parte de Kennedy. Pues bueno, ese es el plan de Trinidad aprobado por los Joint Chiefs of Staff. El mando más alto de Estados Unidos empezó a estudiar eso con la gente de la CIA. Era un plan que hubiera tenido éxito, gran oportunidad de éxito, porque habían dos carreteras que salían de Trinidad hacia La Habana, que podían haber sido bloqueadas fácilmente, y lo más importante era que habían hospitales en Trinidad, habían 20 y pico mil de personas que vivían en Trinidad, la gran mayoría que odiaban a los comunistas, que se hubieran unido a la brigada. Y era importantísimo no haber cambiado el plan, porque la brigada tenía solamente 1.500 soldados. Del otro lado había nada menos que 225.000 ejércitos rebeldes, policía y milicia de Cuba. Cuando un número es tan pequeño, obviamente habían rebeldes peleando contra Castro en las montañas del Cambrai, y habían unos 40.000 personas por toda Cuba en lo que se llamaba el underground, que estaban conspirando para levantarse en armas cuando viniera el día del desembarco. Ese plan también incluía haber traído un gobierno en armas desde Miami a Cuba, el Consejo Revolucionario, que era presidido por un ex primer ministro, Miró Cardona. Ahí estaba también mi pariente Manuel Antonio de Varona, Tony de Varona, estaba una serie de políticos muy distinguidos de Cuba, que hubieran sido el gobierno de Cuba en armas. Una vez que hubiéramos tomado esa cabeza de playa y lo hubiéramos defendido con éxito, entonces hubiera pedido el gobierno en armas desde Trinidad que otros países lo ayudaran de la OEA, sobre todo Estados Unidos, que tenía nada menos que 2 portaaviones, una serie de barcos de guerra en el Caribe también. Bueno, pues ese gran plan de Trinidad, por desgracia, lo cambió por un gran error el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Lo cambió el plan totalmente. Les dijo a la CIA que no querían que fuera la invasión por Trinidad, porque ahí habían civiles que podían morir, o porque entonces ya no se podía ocultar los planes de Estados Unidos, que total, era un secreto abierto, porque ya toda la prensa de Estados Unidos, empezando por el New York Times, el Miami Herald, ya habían dicho que Estados Unidos estaba entrenando a soldados en Guatemala para invadir a Cuba. ¿Cuál es el misterio de tanto secreto si ya era un secreto a voces? Yo, antes de ir a la invasión, que yo llegué el 1 de abril de 1961, antes de salir yo leí el Miami Herald que le estaban entrenando cubanos en Cuba, en Guatemala, para invadir a Cuba. El secretario de prensa Salinger de John F. Kennedy lo va a ver a su oficina con un periódico de New York Times. Dice, en primera plana, Estados Unidos entrena a cubanos en Guatemala para una invasión inminente a Cuba. Kennedy lee el artículo y le dice a Pierre Salinger, su secretario de prensa, Castro no le hace falta espía en Estados Unidos, todo lo que tiene que hacer es leer el New York Times. ¿Cuál es el misterio? Todo era que no, que había que ocultar que Estados Unidos estaba atrás de este plan, etc. También hay que destacar que Fidel Castro vino a los Estados Unidos en 1959, que fue invitado por la prensa de Estados Unidos. Y Eisenhower no se quiso reunir con Fidel Castro, pero el vicepresidente Richard Nixon sí se reunió con Fidel Castro en abril de 1959. Y después que se reúne con Fidel Castro, le escribe al presidente Eisenhower y le dice, Fidel Castro es comunista o está influenciado por los comunistas en Cuba. O sea, Nixon se dio cuenta en esa entrevista, hablando con Fidel Castro, que era comunista. Pero ¿qué pasa? Vienen las elecciones de noviembre de 1960. El senador Kennedy de Massachusetts
ataca duramente la administración de Eisenhower y su vicepresidente Richard Nixon de haber permitido el establecimiento de un gobierno comunista en el hemisferio occidental. Asimismo lo atacó, lo atacaba todo el tiempo. Si yo soy electo presidente, dijo el senador Kennedy, yo ayudaré a estos luchadores por la libertad, le daré todo el apoyo para que derroquen el gobierno de Fidel Castro. Él era el macho guy. Vamos a derrocar a Castro. En los debates famosos de televisión por primera vez en Estados Unidos, el senador Kennedy vuelve a decir lo mismo, y Nixon, que sabía que se estaba planeando una invasión a Cuba, porque estamos hablando en noviembre, septiembre de 1960, cuando ya había cubanos en Guatemala siendo entrenados por las fuerzas especiales y por la CIA para invadir a Cuba, él tiene que decir públicamente eso que está diciendo el senador Kennedy viola la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas, y eso no se puede hacer. Tuvo que mentir al pueblo americano por no revelar el secreto que la administración de Eisenhower ya estaba tratando de derrocar a Castro. Así que en las elecciones es el presidente Kennedy el que parece que es el que va a hacer mucho por Cuba, y muchos anticomunistas votaron por Kennedy porque pensaron que iba a ser más fuerte con Castro que lo que iba a hacer Nixon, que era el otro candidato que pierde las elecciones. Por cierto, en estas elecciones las ganó Richard Nixon. Hubieron trampas masivas por parte de los demócratas, algo que ocurre frecuentemente también. Una cosa increíble, el padre de John F. Kennedy, Joseph Kennedy, tenía relaciones con la mafia de Estados Unidos, porque durante la era de la prohibición él traía licor, que era ilegal en ese momento, del Caribe, ron de Cuba, y lo distribuía en la época que estaba prohibido usar licor en Estados Unidos, lo que se llamaba el Prohibition Era. Y lo hacía ¿con quién? Con la ayuda de la mafia, que la ayudaba a distribuir. O sea, el padre de Kennedy tenía buenos contactos con la mafia de Estados Unidos. En un libro muy famoso que se llama The Dark Side of Camelot, el lado oscuro de Camelot, que era como le decían la administración de Kennedy, que era Camelot, todo perfecto. Este escritor que trabajó para el New York Times y es un Pulitzer Prize winner, escribe este libro, The Dark Side of Camelot. Hirsch se llama este escritor, y él dice en el libro, narra en el libro, cómo el padre de John F. Kennedy, Joseph Kennedy, en 1959 se reúne en Chicago en la sala de un juez federal. Fíjense qué corrupción, con la mafia. Sam Giancana, Momo Giancana, que le decían, se reúne con Momo Giancana en la sala de un juez federal. ¡Qué barbaridad! Porque Chicago siempre ha sido muy corrupto. Y se reúne y le dice Joseph Kennedy al jefe de la mafia de Chicago: si ustedes hacen trampa y ayudan a mi hijo, John F. Kennedy, ser electo presidente de Estados Unidos en 1960, no van a tener problemas con mi hijo, la mafia va a hacer lo que le da la gana y no le va a pasar nada. Y entonces la mafia decide hacer trampa masiva en las elecciones. ¿Y quiénes fueron los que hicieron la trampa? Sam Giancana de Chicago, Johnny Russell de la mafia de Las Vegas, Carlos Marcello, que era el jefe de la mafia de Luisiana, de Mississippi, de Alabama y de Texas, Santos Traficante, el de la mafia en la Florida, el de los Teamsters Junior, también hizo trampa. Todos estos mafiosos ayudaron inmensamente haciendo trampa por todos los Estados Unidos. Bueno amigos, ahora vamos a hacer una pausa y vamos a tener la parte 2 de toda esta explicación de lo que ocurrió en Bahía de Cochino. Muchísimas gracias.